Bienvenidos a Paul McCartney's All the Best. Érase una vez 3 niños, John, George y Paul. Decidieron unirse porque les daba la gana, pero después se preguntaron por qué nos hemos juntado. De pronto les crecieron unas guitarras y formaron un tremendo alboroto. Curiosamente, a nadie le llamó la atención, y menos aún a los 3 hombrecillos. Así que al descubrir a un cuarto hombrecito aún más pequeño llamado Stuart Sutcliffe, que corría por allí, le dijeron: «Hijo, hazte de un bajo y todo irá bien». Pero las cosas no fueron bien porque el hombrecito no sabía tocar el bajo, con que se sentaron cómodamente sobre él hasta que aprendió a tocar. Pero les faltaba un instrumento de percusión y un amable anciano comentó: «¿No tienen batería?». «No tenemos batería», se lamentaron los hombrecitos, de modo que probaron unos cuantos. Un día, en Escocia, estando de gira con Johnny Gentle, el grupo, que se llamaba The Beatles, descubrió que no tenían buen sonido porque les faltaban amplificadores, de modo que adquirieron unos. Muchos preguntaron: ¿qué son The Beatles? Uf, qué nombre tan repugnante. Nosotros se los explicaremos. Tuvimos una visión. Apareció un hombre sobre una tarta en llamas y dijo: «A partir de hoy se llamarán The Beatles con una A». «Gracias, hombre», respondieron ellos agradecidos. Así es como John Lennon contaba de forma irónica y sarcástica la forma de que el nombre de los Beatles se les ocurrió. Aunque bueno, el nombre en realidad se les ocurrió a John y a Stuart. Ellos estudiaban pintura y a diferencia de Paul y George, pues todavía a ellos, a Paul y George, sus papás les obligaban a dormirse temprano. Stuart y John podían seguir viviendo el sueño que todos sueñan cuando son pequeños, ¿no? No acostarse toda la noche, y así fue como se les ocurrió el nombre. Era una noche de abril del 60 cuando caminaban por Gamber Terrace junto a la Catedral de Liverpool. John y Stuart anunciaron: «Hey, queremos que el grupo se llame The Beatles». Ellos pensaron: suena un poco raro por lo del doble sentido, pero está bien. Uno de sus grupos favoritos se llamaba The Crickets, que tenían un nombre con un doble significado. Cricket, que es el juego, y crickets, que son los grillos. A ellos les encantaba eso y les parecía literatura pura. Después, más adelante, hablaron con los integrantes de Crickets y ellos averiguaron que los Crickets no se habían dado cuenta que existía un juego llamado Cricket. No se habían dado cuenta de que su nombre tenía un significado doble. En una película llamada Salvaje, cuando Marvin dice: «Incluso las Beatles te echan de menos», él señala a unas chicas que van en moto. Un amigo consultó un día un diccionario de términos coloquiales norteamericanos y comprobó que significa las chicas que van en una moto. Entonces, pues los Beatles en ese sentido no tenían idea de que ese era el sentido, ¿no? de en esa película que se le daba a las mujeres. Aunque John Lennon afirmaba que el nombre lo inventó él, es muy posible que esto hubiera sido una idea tanto de John como de Stuart. Entonces le dieron un 50% de probabilidades a que fue Stuart y que fue John el que inventaron el nombre de los Beatles. Esto, bueno, en la primavera del 60, John y Paul fueron a un bar en Reading, el Fox and Hounds, que era rentado por una prima o manejado más bien por una prima de Paul, llamada Betty Robbins, y su esposo trabajaban detrás de la barra. Fue una experiencia que a ellos les pareció muy buena porque John y él se trasladaban haciendo autostop hasta ahí. Al final de la semana tocaban en el lugar, en el bar.
gemelos, se hacían llamar ellos. Incluso se hacían llamar los The Nerk Twins. Y ellos hacían sus propios pósters para darles promoción, ¿no? El marido de la prima de Paul le enseñó un poquito cómo era el mundo del espectáculo, y la plática que tuvieron con él sobre cómo debían presentar su actuación fue muy útil. El marido de Betty había representado concursos de jóvenes talentos en Butlins y en la radio, y les preguntó que con qué canción querían empezar la actuación. Contestaron que con Viva Olula. Él pues les dijo no, o sea, tienen que empezar con una pieza rápida e instrumental. Esto es un bar, un sábado por la noche. ¿Qué otras canciones tocan? Ellos le respondieron, bueno, tocamos The World is Waiting for the Sunshine, en la cual Paul tocaba la melodía y John se ocupaba del ritmo. Dijo, muy bien, dijo el esposo de su prima, comiencen con esa canción y luego tocan Viva Olula. Fue un excelente consejo que recordaría más años adelante Paul McCartney cuando organizaban sus actuaciones. Como todo inicio de décadas, en los 60 también fue algo caótico, y bueno, ellos se iban a presentar, ya estaban presentándose. Entonces había un grupo llamado Cass and the Casanovas que también tocaban en público. Cass desapareció al cabo de un año y los que quedaron se convirtieron en The Big Three. De algún modo, Cass tenía la habilidad de conseguirles tocadas, y una noche tocó él que actuaran en un local situado en un sótano, que es la primera vez que tocaron como The Silver Beatles. Querían que se llamaran Long John and the Pieces of Silver, pero les preguntó, ok, ¿cómo van a presentarse? A ellos se les acababa de ocurrir lo de los Beatles y decidieron poner el nombre a prueba en la audición. ¿The Beatles?, les preguntó. Eso no quiere decir nada. Todo el mundo odiaba ese nombre, tanto sus fans como los empresarios. Cass le preguntó a John cómo se llamaba. John, que en aquella época era el cantante principal, repuso bueno, yo soy John Lennon. Ok, tú te llamarás Big John, Long John, de acuerdo, Long John Silver. Todos aceptaron, pero a condición de llamarse Long John and the Silver Beatles. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de trabajar, y se pusieron ese nombre. Para mayo, Larry Parnes llegó a la ciudad para llevar a cabo unas audiciones. Era el agente londinense más importante. Casi todos los artistas que él tenía llevaban un apellido violento. Por ejemplo, Ronnie Wilshire se convirtió en Billy Fury, y era difícil imaginar un tipo menos furioso. Billy era un chico encantador, era el primer chico de Liverpool que conquistó la fama, según al punto de vista de los Beatles. Martin Wilde también pertenecía a la escudería de Larry, que le puso otro nombre tumultuoso como apellido. Larry Parnes había contratado a nuevos cantantes y buscaba grupos que lo acompañaran. Alguien le había dicho que había buenos grupos en Liverpool, así que se presentó en el Blue Angel acompañado de Billy Fury. Alan Williams manejaba el Blue Angel, y el Jacaranda era un pequeño agente local. Era pequeño en estatura, era un pequeño galés con una gran voz aflautada, alguien que hablaba muy extraño. Para ellos les daba risa, les motivaba mucho, sin embargo, aunque ellos le jugaban bromas muy seguido. Dirigió las audiciones junto con Larry Parnes. Se presentaron todos los grupos de Liverpool, entre ellos los Beatles. Una vez que lograron convertirse ya en músicos profesionales, decidieron hacer algo que ansiaban desde hacía tiempo: cambiar sus nombres para adoptar otros más artísticos. Por tanto, Paul se convirtió en Paul Ramón, que le parecía muy exótico. Recuerda que las chicas de Escocia le preguntaban, ¿es tu nombre auténtico? Y pues qué chido, ¿no? Oye, Ramón es un nombre francés, se pronuncia Ramón. Stuart se convirtió en Stuart Stell por el pintor de George se llamó Carl Harrison por Carl Perkins, un ídolo que ellos tenían y que había escrito Blue Suede Shoes. John pasó a ser Long John, y mucha gente ha comentado, John no cambió su nombre, muy listo por parte de él. Y sí se lo cambió, se convirtió en Long John, nada que no se cambiara del nombre, todos cambiaron de nombre. Por tanto,
ellos emprendían una gira por Escocia con el primero de los cantantes de Larry, que no llevaba un nombre tempestuoso. Cuando Paul debía haberse titulado de la preparatoria, buenas partes de sus papás, de su padre, se esfumaron porque se había ido con estos indeseables a hacer las audiciones y las pruebas, y que ni siquiera ellos habían logrado graduarse de este tipo de estudios, ¿no? Cuando George Harrison le preguntó una vez a su hermano mayor: si estuvieras en mi lugar, ¿dejarías el trabajo para dedicarte a la música? Y sí, nunca se sabe lo que puede pasar, y si no te va bien, no habrás perdido nada. Así que, pues George dejó su trabajo y se unió al grupo de forma permanente. A partir de entonces no volvió a pensar en un trabajo de 9 a 5. John aún estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y Paul había reprobado el curso ya que no fue a presentar. Entonces eso fue de las consecuencias de estar con los Beatles, el dejar pendiente la escuela, pero tenían una visión. En aquella gira que empezaron con Larry Parnes les fue bien. Tocaron en iglesias por toda Escocia, en sitios como Freyciburg. Fue algo muy, muy, muy especial para ellos. Se sentían como auténticos profesionales, pero no paraban de telefonear a la oficina de Larry Parnes para quejarse de que no habían recibido el dinero. Años más tarde comentó eso en un programa radiofónico, y Larry le amenazó con irse a una batalla legal contra Paul, porque sus tías le habían dicho: ¿cómo es posible que no pagaras a esos muchachos tan geniales? Y bueno, pues esto para él era una vergüenza. Durante un tiempo después de su regreso se convirtieron en el grupo que acompañaba artistas. Todavía actuaban como Silver Beatles, y pues quizá haya pósters que por ahí existan todavía con ese nombre escrito con 2 S, pero no tardaron en quitarle lo de Silver porque no les gustaba. John no quería llamarse Long John Silver y Paul no quería seguirse llamando Paul Ramón. Eso fue solamente un momento que pasaron en esa etapa, acompañando a otros artistas. Fue una buena época, sin embargo tenía que pasar, y también tienen que aprenderse canciones de otra gente, y eso les daba una sensación de que eran verdaderos profesionales. A veces era complicado porque no dominaban los acordes, les arrojaban partituras y decían: bueno, pues tiene la letra y tiene los acordes. Eran ingenuos. En cierta ocasión pensamos que la chica que acompañaba a uno de los artistas era su esposa, y la llamaban señora de tal cual, hasta que se dieron cuenta de que solamente era su amiga. Entonces aquí los Beatles ya empiezan a estar de giras, por así llamarlo, a hacer presentaciones, y tenían diversos bateristas porque realmente no había alguien que se aventara a ser un baterista, y pues digamos que ellos tocaban con quien estuviera disponible. En un salón llamado Grosvenor Ballroom en Walsall, que fue uno de sus peores locales donde se presentaron, había un ciento de personas, de muchachos principalmente, que hacían frente a un centenar de sitcom y montaban un despapalle impresionante. Esa noche se escuchó un tumulto y salió corriendo al escenario para salvar su amplificador, el Pico, que en aquella época consistía el orgullo de Paul. Los chicos habían organizado una batalla campal. Un Teddy Boy lo agarró y le dijo: como te muevas, te mato, le dijo a Paul. Y Paul estaba aterrorizado, pero tenía que rescatar su amplificador. Ya habían tocado en Liverpool durante mucho tiempo, sin éxito, tratando de conseguir trabajo. Otros grupos les decían: no se preocupen, algún día conseguirán trabajo. Y luego se fueron hacia Hamburgo, Alemania. Y esto será parte ya del siguiente episodio. Espero que te esté gustando lo que te estoy contando, lo que te estoy relatando.
Y vámonos ahora a la sección de preguntas y respuestas hacia Paul McCartney. Como te habrás dado cuenta hace poco, para ser más exactos, el 24 de enero del 2024 surgió o se lanzó al mercado lo que es Band on the Run, el 50 aniversario de esta grabación de Paul McCartney como parte de los Wings, que si hacemos y coincidentemente un poquito de memoria, nos daremos cuenta de que en ese tiempo Band on the Run se grabó solamente con 3 integrantes de Wings: Paul McCartney, Linda y Denny Laine. Es una situación curiosa como en los inicios también eran solamente George, John y Paul, y ahora en esta edición 50 aniversario me doy cuenta que estaban solamente 3 también: Linda, Paul y Denny. Como parte de este 50 aniversario del álbum sin regrabaciones o sin producción, los remixes fueron lanzados y le preguntan a Paul qué quiere decir underdubs, a lo cual él les explica: bueno, tú siempre has escuchado la palabra overdubs cuando haces una canción. Es cuando pones una guitarra extra sobre todo de lo que has grabado, por ejemplo. Eso es un overdub. Así que pensamos que quizás estas versiones sonaran mejor como underdubs, es decir, si las escucharas sin todas esas overdubs encima. Entonces, bueno, literalmente generó una palabra nueva y tenemos que dejarle a la gente del diccionario, tenemos que darles saber que esto es una palabra nueva. Cuando escribió la canción llamada Band on the Run, ¿pensaste que se convertiría en el título del álbum? Y les dice Paul que él no cree que eso sucediera así. Ese tipo de cosas, los títulos del álbum y el arte del álbum normalmente vienen después en el proceso. Solamente él escribió un montón de canciones, las cuales pues con la suerte él recordaba, porque los demos habían sido robados. Band on the Run siempre iba a ser algo grande, un track épico del álbum, pero no necesariamente sabía que iba a ser el título del álbum. Aunque eventualmente así sucediera, como él piensa, bueno, pues era obvio que ese era el título para el álbum. El título y el cover ahora son icónicos, no podemos imaginarlo de otra forma. Hemos hablado de todo esto de los overdubs, y con la parte de la versión de Underdub de Jet, por ejemplo, ahí te das cuenta que quitan un final de vientos. Hay grabaciones donde tú haces estos con los Beatles también. Es por eso que tenías una idea fuerte de lo que querías y darle a toda la canción llamada Jet. Y Paul dice, bueno, pues él piensa que sí, que cuando él escribió la canción es realmente un montón de ideas que piensas cómo deben ir, y cuando vienes a arreglar la canción es el mismo proceso de nuevo. Tú quieres una idea a quien sea que esté colaborando, o después tú quieres darle esa idea a cómo quieres que suene el producto final. Es divertido escuchar cómo hemos escuchado el álbum McCartney Alive in Lyrics en el podcast que él tiene, y cómo en el episodio de Penny Lane describes qué sucedió para el solo de trompeta, y dice, bueno, como Paul todos sabemos, él no sabe leer o escribir música y cantar. Bueno, Penny Lane le dio a este muchacho llamado Dave Mason, que era uno de los grandes trompetistas de aquellas épocas, y descubrieron la trompeta piccolo, que es un rango de sonido muy alto,
Él recuerda estar en la sesión con David y George Martin y él comenzó a cantar el tono y le decía que quería que sonara así. Entonces ellos lo escribieron y David les dijo, bueno, eso está fuera del rango del instrumento. Dave lo volteó a ver, le dijo, ok, esto no está dentro del instrumento, el rango no es suficiente. Y le dijo, bueno, pues, pero, o sea, ¿puedes tocarlo? Y terminó haciéndolo. Esto para la canción de Penny Lane. Entonces es algo como lo que él dice que el sonido de Jet también se le ocurrió después. La siguiente pregunta es acerca de No Words, la cual fue coescrita con Denny Lane. En ese proceso de trabajar en Wings era escribir algo desde el inicio, desde el borrador y terminarlo, algo quizás con John Lennon. Y Paul dice que solamente tiene un proceso. Si estoy escribiendo con alguien, se sientan juntos y empiezan a dar ideas. Y Denny era muy bueno en eso. Ellos hacían ese tipo de ideas ping pong que él solía hacer con John. Así es que bueno, esa es su forma de hacer la composición. Ese método definitivamente trabaja muy bien. Hablando de colaboraciones, cuando la canción o cuando el álbum fue grabado, pero dentro de la canción de Band on the Run fue grabada, Linda había estado ya en la banda por 2 años y puedes escuchar un montón de instrumentos del instrumento que ella tocaba llamado el Moog en esa grabación. El cual, bueno, pues es Linda en el video también de Helen Wheels y en el filme de One Hand Clapping, que había una razón por la cual ese instrumento era usado en esta era. Hablando de One Hand Clapping, no sé si tú fuiste de los desafortunados que compramos la aplicación de Paul McCartney para los aniversarios de sus álbums y que desgraciadamente los desgraciados de MPL o alguien los descontinuaron y solamente nos hicieron gastar una lana por una aplicación que ya no funciona, pero que tenía todo este tipo de videos y clips que informaban mucho acerca de cómo se realizó Band on the Run, el RAM y no me acuerdo cuál otro compré, pero eran 3 de las discografías de Paul, de 3 discos de la discografía de Paul que sacaron en especial como una app y los desgraciados lo descontinuaron y ya no sirven. La de John Lennon sigue funcionando, así es que si piensas comprarte una aplicación, aquí sí, una tacha para Paul y su equipo. La de John Lennon sí funciona y funciona muy bien, que se llama Lennon en las Bermudas. Y bueno, ya volviendo al tema, Paul dice que el instrumento Moog es un instrumento grandioso y fue uno de sus primeros sintetizadores disponibles. Originalmente, cuando usaban esto en los Beatles, lo había inventado un muchacho llamado Robert Moog. Así que bueno, pues eso era lo más moderno y se utiliza este mismo instrumento en la canción de Maxwell Silverhammer. Y bueno, era muy grande, como computadoras de aquellos años, que podías tener posiblemente pudieran haber comprado una cosa llamada Mini Moog, que era mucho más manejable. Y bueno, ese fue el instrumento que utilizaron en Wings y que Linda disfrutaba mucho tocando. Es algo que tiene un gran sonido y porque esto también era algo nuevo que nadie había utilizado realmente. Y así es como este sonido se obtiene para el Band on the Run. Mientras todo esto sucede, bueno, pues podemos decirte que Paul McCartney tiene diferentes puntos de vista a través de la composición o de las versiones que se hacen. Y ahorita que te hablé de Denny Lane, su ex compañero de banda, hay que recordar que él falleció hace poco, el 4 de diciembre de 2023, y Paul decía que él estaba demasiado devastado por el fallecimiento de Denny Lane. Él tiene muchos profundos recuerdos de su tiempo con Denny, desde los años iniciales, cuando los Beatles hacían gira con los Moody Blues,
y sus dos bandas tenían un buen respeto entre ellas y mucha diversión. Denny se unió a los Wings cuando ya estaba el tiempo de los Beatles pasado, y él era un vocalista sorprendente, así como un guitarrista también muy bueno. Su presentación más famosa quizás sea Go Now, una canción de Old Bessie, la cual él cantaría brillantemente. Tanto Denny como Paul escribieron grandes canciones juntas, entre ellas esta que te comenté de Band on the Run, y la más famosa pues fue Mall of Kintyre, la cual pues tenía ese aire folk en los 70s, cuando ya estaba desapareciendo la música que los Beatles habían impuesto para darle el paso al punk y todo eso. Pero bueno, ellos se separaron un poco, y después del rompimiento de Wings, sin embargo, empezaron a restablecer su amistad y a compartir sus recuerdos en las últimas fechas antes de que Denny falleciera. Denny tenía un gran talento, con un sentido del humor que era grandioso, y siempre estaba listo para ayudar a otras personas. Se le extrañará, y todos sus fans lo recordarán con profundidad. Paul envió sus condolencias y sus mejores deseos a su esposa Elizabeth y a su familia. Deseó paz y amor a esta amistad. Él dijo que lo iba a extrañar. Y así es como llego a este final del capítulo del día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión de Paul McCartney's All the Best.